tardes, espero que anden bien, que hayan arrancado bien la semana. Fría, por cierto, así que nada, cuidarse, abrigarse, no salir desabrigado, desabrigada, no. Bueno, seguir tomando los mismos recaudos de siempre y bueno, nada, de a poquito vamos a ir pasando, supongo que este aluvión de múltiples casos y múltiples muertes, que está complicado. Bueno, voy a esperar un poquitito que se vayan sumando algunas para, ¿cómo se llama? Para darle curso al taller. Una de las cuestiones que bueno, que estuvieron así rondando en este último tiempo, por fuera de, obviamente, la preocupación del aumento significativo de casos del coronavirus, toda la problemática inherente a lo que tiene que ver con educación y salud pública, es decir, cómo están colmados o no los hospitales, cuánta capacidad hospitalaria hay, y por otro lado todo lo que tiene que ver con digamos, por ejemplo, la presencialidad o no la presencialidad en institutos educativos, para quiénes, cómo, de qué forma, etcétera. ¿Cómo estás, Teresa? Entonces, un montón de cuestiones. Entonces, por fuera de esas cuestiones que, que se vienen discutiendo en los medios, digamos, en este último tiempo, que son la salud pública por un lado y la educación por el otro, para mí una de las problemáticas más emergentes es la problemática última que ocurrió, o por lo menos, digamos, esta cuestión de medios, que va de la mano del tema digamos, del caso de corrupción de la diputada, presunto, ¿no? Digamos, que tiene que ver con una diputada nacional, si no recuerdo, por el radicalismo, que le reclamaba sueldo a su personal. Una cosa que, no digo, una legisladora radical, si mal no recuerdo, es por Corrientes. Una cosa que es impresentable, ¿no? Digamos, pero más allá de lo repudiable, esto no es un taller de política, es un taller de análisis de medios. ¿Cómo andas, Raquel? Entonces, ¿cómo andas, Cora? Lo que quiero que nos demos cuenta, que veamos, es lo que tiene que ver con lo que sale en los medios y sobre todo lo que no sale en los medios, porque este es el análisis rico que existe para poder completar algunas cuestiones. Obviamente los análisis mediáticos son parciales. ¿Cómo anda, Seba? Entonces, una de las cosas que quiero que veamos es, utilizando esta noticia y cómo se utilizan ciertos medios de comunicación, y después quiero hablar de qué pasa cuando esas noticias salen en algunos medios sí y en otros no. Por ejemplo, ¿no? Digo, esta doble cuestión, esta cuestión de lo que los medios denuncian y por qué, y lo que los medios no denuncian o callan, para que vean los intereses que se juegan dentro de los medios. Y quiero que vean que además no solamente es inherente a una línea editorial particular, ¿no? Para que vean que hay un atravesamiento a través de, valga la redundancia, de todos o de muchos de los medios masivos de comunicación, en donde, porque se les escapa o porque hay clara intención, no se publica. Distinto es cómo se publican, ¿no? Que eso es mucho más fácil de analizar. Uno puede ver la posición, digamos, de un medio a partir de cómo ese medio publica. Pero lo que no publica habla también, o mucho más tal vez, de cómo el medio publica. Vamos a ello. Una noticia, a ver si tengo la posibilidad de copiarla y de pegarla, pero una noticia del diario Perfil, ¿no? Del 8, digamos, de anteayer, si no digo, dice 0:46 horas, dice escándalo con una diputada radical que reclamaba medio sueldo a su personal. Ese es el encabezado del título del diario Perfil, del día 8, o sea, de anteayer, a las 0:46 horas, que fue cuando se publicó la noticia.
Después voy a poner los links de todo para que lo vean. ¿No? Entonces dice, el epígrafe dice, bueno, ¿cómo andas Adriana? Dice, ¿cómo andas Elena? El epígrafe entonces dice, una serie de audios expusieron al legislador radical por Corrientes amenazando con rescindir contratos si no hacían la donación. Así se llama, la donación. Y abajo dice, regidor dijo que habían sido editados. Bueno. Voy a mostrar una noticia del mismo medio, o sea, voy a leer una noticia del mismo medio, pero con fecha del día, ¿cómo se llama? Del mismo día y 14:48, ¿está bien? Es decir, 14 a la diferencia, ¿no? Caso Estela Regidor, el antecedente de la exdiputada Diana Conti. Ese es el encabezado. Y abajo dice, denunciaron a la diputada radical Estela Regidor por marcarles la mitad del sueldo a sus empleados. El caso recordó al de la diputada K. ¿No? Queda clarísimo cuál es la línea editorial. ¿No? Es antigobierno, claramente. Es una línea bien marcada. Entonces, acá, digamos, es más fácil. Porque fíjense que en el titular incluso utilizan el nombre de Diana Conti ex profeso y hablan de diputada acá. No investigan sobre el mismo caso, sino que marcan un antecedente, hacen un reportaje o un semi-reportaje, ¿no? Con 14 de la diferencia de un caso similar de un partido opuesto al del radicalismo, digamos, donde se disputan gobierno. Más en corriente, ¿no? Peronismo y radicalismo están bien polarizados. Bueno, esto es bien clarito, ¿no? Digo, Perfil, obviamente por esta lectura de noticia, digamos, es un diario que está en contra de la postura del gobierno. Pero eso queda claro. Y así se analiza expresamente. No hace falta ni siquiera decir, no, bueno, pero está. No. Bien resuelta la posición. Bien. Veamos, por ejemplo, un texto, una noticia de Infobae, que no tiene que ver con este caso, que tiene que ver con otro caso, y esto se publicó el día 21 de abril de 2021. Y dice así, Córdoba, esto es de Infobae, Córdoba, políticos del oficialismo y la oposición se bajaron el sueldo y recaudaron 12 millones para comprar equipamiento médico. Por unanimidad, todos los integrantes del Consejo Deliberante de la capital provincial se dieron el 30% de sus saberes para un fondo destinado a fortalecer el sistema de salud público. Muy bien. Esta noticia es una noticia que está buenísima, digo, un acto loable, digamos, políticos se descuentan dinero para asistir. O sea, a ver, no tiene que ver con ¿cómo se llama? Con una cuestión partidaria, digamos, o lo que sea. Digo, acá está bueno, ¿no? Porque digo, están cediendo parte, más bien debería ser una donación de otro lado, pero el Estado se hace presente a partir del propio sueldo, digo, son algo moralmente destacable. Sin embargo, esta noticia, por ejemplo, no fue publicada en página 12. Sí, en un montón de medios. Las preguntas son dos. La primera es, ¿por qué algunos medios publican esta noticia y hablan de oficialismo y oposición, ¿no? ¿Y por qué algunos medios no la publican? 12 millones de pesos recaudaron, ¿eh? No recaudaron, no sé, 6 lucas en una rifa. 12 millones de pesos. Es mucho. Y no sale. Entonces acá viene una discusión muy, muy interesante, que es la siguiente. ¿Cómo se hace para salir a buscar la verdad en los medios? ¿Cuál es la lectura? Esta es la pregunta que yo abro. Pero primero abro una un poquito más corta. ¿Qué es la verdad? Está bueno porque parece que a los medios fuéramos a buscar nuestra verdad.
ver si nos encontramos con algo que más o menos se nos parezca a lo que nosotros pensamos, ¿no? ¿O vamos a cuestionarla? ¿O le vamos a preguntar esa verdad que tenemos tan enquistada si es la verdad o si es mi verdad? Mientras respondo algunas de los textos de abajo. Amalia dice, ¿cómo estás, Amalia? Dice, eso pasa de los dos lados, unos hablan mal de otros. Bueno, esto es una... Más allá de que esto, digamos, este taller no intenta resolver, digamos, dilemas políticos, ni alianzas, ni mucho menos, ni proponerlo, la realidad es que las discusiones siempre son, o serían enriquecedoras si fueran dialécticas, ¿no? Quiero decir, sin suprimir ninguna de las dos partes. Cuando hay diálogo, se puede llegar a una síntesis. Si no, es muy difícil. Si yo te suprimo a vos o vos me suprimís a mí, sigue siendo siempre lo mismo. No hay nada superador, no hay nada diferente, siempre lo mismo. No hay diálogo, no hay discusión, ¿no? Entonces, yo qué sé, es difícil. Parece algo como irreconciliable. No hay reconciliación posible. Bueno, por eso digo, me lo pregunto, Amelia. Está buena la pregunta. Raquel dice, hay que cuidarse de la infodemia. ¡Jo, jo, jo! ¡Qué nombrazo! Infodemia. Hace rato que tenemos infodemia. Por lo menos 40 años. Que no paramos. Entre radio, televisión, después vinieron las computadoras, internet, todo, el cable. Bueno, nada. La explosión de diarios, de radios, de opiniones. Después quiero apuntar algo sobre eso, pero había una publicidad del Volkswagen Gol en la época en el que Volkswagen Gol era el auto más vendido del país. Y el eslogan decía, camuflate, Gol, ves tantos que no los ves. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Tenés tanta información, tanta opinión, que prácticamente te perdés de orientarte de alguna manera y tenés que nadar ahí construyendo algo. O hacerla más fácil, agarrarte, abrazarte muy fuerte a alguien y decirle, sí, todo lo que decís tenés razón. Digo, ese es el desafío al que nos enfrentamos, claramente. Cora dice, creo que nos están enloqueciendo. ¿Será que nosotros estamos enloqueciendo? Y ellos no nos están enloqueciendo, sino que son parte de la locura. Raquel dice, está claro que por una cuestión de política partidaria. Si es así como lo está diciendo, ajá, bueno, está bien. A ver qué decía antes, entonces, está claro, es una cuestión de política partidaria. Bueno, a veces sí es una cuestión de política partidaria, y a veces no necesariamente es una política partidaria, porque no es del partido, sino que es ideológico, ¿no? Eh, el odio, no sé, el odio de Hitler hacia los judíos era un odio ideológico, no era no era un odio político partidario, ¿se entiende? Entonces, a veces hay cuestiones enquistadas que son lógicas. ¿Dónde está? Digo, que son ideológicas. ¿Dónde está Córdoba? O por qué Córdoba así o asá? ¿Qué me interesa de Córdoba? ¿No? Digo, ahí está de fondo eso. Por eso digo, hacerse preguntas, cuestionar, digamos, en medios, opiniones, prácticamente cuestionar nuestra opinión. Y esto es algo interesante. Porque ahí lo que decimos es, estamos más cerca de lo que nosotros queremos, de lo que a nosotros nos gusta. Y estamos más cerca de lo que no nos gusta también. Y eso está bueno, reconocerlo, entender por qué no me gusta. Esa de no me gusta porque no me gusta es la más fácil. Me cae mal porque me cae mal. Es un poco, ¿no? Un poco infantil a veces, ¿no? Suena. Porque no y listo. Y se acabó. Está bueno indagar adentro de nosotros, saber qué nos está pasando. Y eso se ve bien reflejado cuando uno hace análisis de medios. En el análisis de medios, digamos, hallar o intentar hallar, digamos, cuál es la discusión que se planta de fondo sin, a veces, o sea, es tan evidente que es otra, ¿no? Y se publica algo de frente que está tapando lo otro,
¿no? Es este tema de cuando te tocan el timbre, pero tenés el caño roto, ¿qué haces primero si arreglas el caño o abrís la puerta? Entonces hay un orden de prioridades. Pero parece que a los medios en general lo que les gusta es tocar más fuerte el timbre, ¿no? Para que vayas a abrir ahí y no te vayas a arreglar el caño que está roto. Un poco así. No digo que sea siempre así, pero digo, pasa. Teresa dice, uno no sabe quién creerle. Es importante empezar por uno. O por una. Uno no sabe qué creer, tal vez. Más que a quién creerle. Adriana dice, contagia a las personas y todos estamos unos contra otros. Bueno, es esto de la cuestión dialéctica de la cual hablaba, digo, la importancia de la dialéctica, del diálogo, del intercambio. Muy importante, que exista un otro, que pueda habilitarse que piensa distinto y encontrar una forma superadora. Amelia dice, nosotros formamos nuestra opinión de acuerdo a lo que nos informan. Sí, es cierto, pero también a partir de otras cuestiones, no solamente de lo que nos informan, sino también de lo que leemos, de nuestras influencias en los grupos primarios, en nuestra familia, en nuestros amigos, ¿no? Que tienen una incidencia, ¿no? Salvo que, o sea, coloquen en el lugar del saber, en que está bien cuestionable, ¿no? A quienes escriben en medios, entonces por ejemplo, somos unos pocos, pues yo escribo en medio, entonces tengo, ¿cómo se llama? O sea, no solamente tengo el poder de decir la verdad, sino que además tengo el poder de que me tengan que creer unívocamente. O sea, es increíble, está buenísimo. Pero no, la realidad es que ahí lo que yo pienso es interesante cuestionarse acerca de qué es lo que uno está leyendo y de dónde sale. Porque si no el ejercicio es bien fácil. Es como desprenderse rápidamente digamos, del sentido común y pensar que yo pienso igual que él o que ella y no nadie piensa exactamente igual a la otra persona. Somos distintos, distintas, tenemos otra historia. Ya en hasta gemelos, gemelas pasa eso. Imagínense el resto. Raquel dice, Tere, acordate cuando hablaba mal de la vacuna rusa, era el cuco y resulta que ahora es la mejor. Bueno, o no, o hay cuestionamientos de si las mejores o no. Bueno, digo, esto es, ¿no? Por eso digo que tiene que ver con una coyuntura, con un momento en el que se hace el análisis, en el que se hace el corte y además, ¿a quién? ¿No? Porque a veces, no, tal medio no publica nada de tal cosa y de repente a lo mejor sale con una publicación y dice, epa, y esto, pero bueno, pero hay otro tipo de camino más selectivo, un camino tan tajante, de tanto patrón. Entonces, por eso digo que el análisis de medios no es justamente evitar mantener un abrazo eterno con un periodista o con eh, ¿cómo se llama? Tal vez o con un medio, digo, en mayor medida. Digo, tiene que ver con esto de intentar buscar, digamos, selectivamente y permanentemente. Es una búsqueda. Es una búsqueda. Es una búsqueda profunda. Parece que es una pavada analizar medios, parece que es una pavada leer una noticia y enterarse y ya está. Y recién ahora nos damos cuenta el atravesamiento de los discursos, cómo se da, ¿no? En esto del decir y del no decir. Y en el lugar en donde nosotras vamos al medio a buscar qué verdad. Y si nos dicen algo de lo que no estamos de acuerdo, ¿qué nos pasa? ¿No? ¿Qué nos pasa? Entonces, bueno, analizar medios es una forma de analizarse a uno mismo, básicamente. Alicia dice, ¿hay buenos y malos periodistas? Sí, claro, por supuesto que hay buenos y malos periodistas. Hay buenos y malos de todos. Pero la realidad es que esos buenos y malos periodistas, que pueden llegar a ser quienes construyen un poco mejor la noticia e indagan en todas las, digamos, en todas las cuestiones y tienen un lineamiento bien marcado,
¿no? Que se sabe qué es lo que está analizando, de qué forma, cuáles son las herramientas y que lo blanquee, ¿no? Y que tenga la posibilidad de atravesar, ¿no? Y mostrar cuáles son las falencias también desde el marco donde analiza, no solamente las virtudes o viceversa, ¿no? Mostrar algunas virtudes a pesar de algunas falencias. Ese es un buen periodista. Y ese tipo de periodistas están diseminados transversalmente en los medios masivos de comunicación. No es que están en un medio o en el otro medio o en una línea de medio. A veces es difícil. Yo te digo siempre lo mismo. Para mí una de las mejores periodistas y sociólogas y escritoras y ensayistas que, que conozco es Maristela Svampa, que justamente creo que ayer cumplió años, que me parece una tipa que además es una intelectual espectacular. Y escribe en Clarín, por ejemplo. Alguien que es anti-extractivista, alguien que es, digo, que es, ¿cómo se llama? Que es anti-fracking, digo, alguien que reivindica a los pueblos latinoamericanos, por ejemplo, y escribe en Clarín. Entonces, ¿cuál es la explicación ahí? Nada, tan estratégicamente también es una periodista que tiene mucho renombre y que tiene un público muy selecto, ¿no? Entonces ahí está el buen periodismo, qué sé yo. Lo que pasa es que ahí lo que entra en juego es qué es lo que para nosotros es un buen y un mal periodista. Entonces, objetivamente, quienes emplean algunas herramientas periodísticas son muy buenos, son muy buenas. Pero puede ser que comunican. Y me parece que por ese lado habla mucha gente. Por si lo que comunica es algo que a mí me hace sentir bien, o que me coloca en un buen lugar o no. O todo lo contrario. Digo, esto es importante para el análisis de medios. Y es una pregunta que tenemos que sincerar nosotros, nosotras. A ver, qué es lo bueno y lo malo para nosotros, para nosotras. Entonces vamos a decir, me gusta tal porque tal cosa. Amelia, si elegimos los medios que nos dicen lo que queremos escuchar, yo no escucho C5N. Bueno, ahí está. Ahí está. Eso no quiere decir que lo que vos quieras escuchar sea lo que pase, por ejemplo, lo que ocurra. Digo, probablemente alguien que escucha o que lee Página 12 no quiera escuchar una buena noticia sobre Córdoba por un problema de, digamos, de estructura electoral o lo que sea que fuere. Está bien, o porque hay cierto estereotipo marcado de cordobeses. Pregunto, digo, no tengo idea. Pero queda evidenciado, digamos, que hay algo ahí que el problema es Córdoba, o esa noticia, ¿no? Que es una noticia que me parece relevante, está buena. No sé, eso lo juzgo yo, ¿no? Pero me parece que vuelva dinero a la gente y en salud, me parece que no hay nadie que esté en desacuerdo, ¿no? Y que salga de políticos que además son tan cuestionados. Entonces lo que quiero decir es, ojo, porque a lo mejor, así como C5N dice lo que no querés escuchar, algunos medios puedan decir, digamos, quienes vean C5N pueden decir que no quieren escuchar otra cosa de otros medios como si ves. Entonces es medio complicado, ahí no hay diálogo. Creo que lo interesante ahí es fomentar un ida y vuelta. Raquel dice, a mí no me gusta comprar algo que yo comprobé que es falso. Bueno, la realidad es que más allá de lo que pueda ser verdadero o falso, después hay interpretaciones sobre lo ocurrido, ¿no? Y salvo que haya testigos, que alguien haya estado en el lugar del hecho mientras se cometió, el resto son relatos de relatos de relatos, ¿no? O sea, tiene que haber pruebas muy contundentes. Si no, es como una reconstrucción siempre. Entonces, bueno, con el tema de, obviamente, la mala información, la falsa información, digamos, ya es un tema. Pero después hay misma información y diversas interpretaciones. ¿Y ahí qué ocurre? ¿No? Entonces, es más la primera que la segunda, también para pensar. Teresa dice, uno no sabe a quién hacer, por ejemplo, uno no sabe qué hacer, digamos. Por ejemplo, decían de los colegios, a ver,
Cuando hay alguien cercano, una maestra contagia a una nena de 3 años y la nena contagia a su hermanito y padres. Eh, Voy a tratar de reconstruir un poco porque me faltan los signos de puntuación. Pero es cierto que esta es una época en la cual uno le cuesta mucho saber qué hacer, ¿no? Digo, es complicado, es un momento difícil. Pero bueno, lo interesante, lo importante de todo esto me parece que tiene que ver con estar muy atento, estar muy atenta a la información y por supuesto tomar esa distancia de la cual siempre hablo para poder analizar qué es lo que está pasando y qué es lo que me está pasando en este momento y por qué justamente consumo X cosa o no. Y por qué aparte esto que consumo también puede llegar a tener alguna falencia, digo, o no decir algo o decirlo de cierta manera eh, con cierta animosidad, ¿no? Entonces desviar el foco, ¿no? Esto es lo que marco. Dice Raquel, yo tengo entrenamiento y sé leer. Bueno, pero más allá de eso, es como, es eso, es entrenarse todos los días, porque vieron que se pierde, eh, se pierde la práctica de la lectura. Quiero decir, digamos, cuando uno pierde un poco de hilo de la realidad, después se complica mucho para después volver a procesarlo o analizarlo. Y entonces después también hay que construir o volver a construir esta cuestión histórica, ¿no? Que es difícil. De todos modos es una búsqueda incesante y constante, ¿no? No es algo que ya está, ya analicé, ¿no? Es un poco así. Es requiere digamos, de un proceso de análisis profundo y también de comprender qué tipo de, repito, qué tipo de sociedad la que queremos, porque ese es el medio que leemos, prácticamente. Por medio no me refiero solamente a un medio en particular, me refiero a un periodista o lo que sea que fuere, ¿no? Vamos un poquito por ahí. Bueno, nada, por hoy voy a dejar. Ahora sí que después les mando los links de las noticias para que los vean. Les mando un abrazo, que tengan una linda semana, cuídense y bueno, espero que les deje algo ahí revoloteando en la cabeza como para poder pensarse también a sí mismo, a sí misma, con respecto al tema de la comunicación y la noticia. Cuídense, un cariño, chau chau.